quiero traer lo que ha sido mi programación didáctica. La programación didáctica con la que me presentaba a las oposiciones la elaboré para la convocatoria de 2018. Aquel año, pues en esta programación didáctica saqué un 9,6. En esta última convocatoria, con algunas modificaciones mínimas, fundamentalmente para adaptarla a la legislación vigente, pues he sacado en la programación un 8,8. Por lo tanto, tanto la primera vez como esta vez son buenas notas, y por eso, ya que no la voy a necesitar, pues me gustaría compartirla con aquellos a los que os pueda resultar útil. En concreto, os voy a mostrar una exposición que realicé el día antes de lo que fue el examen oral definitivo. De hecho, me pasaba, creo que en el tiempo de exposición, que es de media hora, me pasaba algo más de un minuto, aunque fue algo que pude corregir al día siguiente en la exposición ante el tribunal. Bueno, aunque conseguí una nota un poco más baja, un 8,8 en la programación, pues creo que es válida, que puede ser un buen ejemplo del que aprender, y además voy a compartir el documento escrito próximamente de mi programación didáctica. Me gustaría que os fijaseis, por un lado, en lo que digo, en el mensaje, en las diferentes secciones que debe tener una programación didáctica, pero también en cómo lo digo, y quizá incluso en este ensayo que hice el día antes estoy un poco serio, un poco apático, que es algo que hay que mejorar, ¿no? El tono, lógicamente también adaptarse el tiempo, pero no solo es importante lo que se dice, sino también cómo se dice, la soltura con la que se hace, y además el trabajo que hay de cara a la utilización de la pizarra. Yo relaciono toda la programación con un poema, el Olmo Seco de Antonio Machado, y es también lo que reflejo en el dibujo que voy haciendo poco a poco en la pizarra, hasta la metáfora final con la que termino la exposición de la programación. Pues nada más, os dejo precisamente con este ensayo que hice un día antes en un instituto de mi ciudad, preparando ese examen oral de las oposiciones docentes de 2021. Espero que os sirva. Buenos días, mi nombre es Javier Lara y voy a comenzar a exponer la programación didáctica de cuarto de educación secundaria obligatoria. Estamos en la segunda etapa de la educación secundaria obligatoria, en cuarto de ESO, y para comenzar les voy a proponer que hagamos un viaje mental. Intenten visualizar una colina con vistas al río Duero, con sus curvas en forma de ballesta, un paisaje con mucha vegetación, con mucha luz. Para realizar esta visualización mentalmente van a tener que utilizar palabras: río, paisaje, álamos, ribera, Duero, Soria, Machado, poesía. Estas mismas palabras que necesitamos para pensar son las que utilizaremos también para redactar un texto expositivo, para realizar un comentario literario, redactar un mensaje de WhatsApp o para escribir la entrada de un blog. Es decir, vivimos en una sociedad que está cambiando con las tecnologías, con ritmos cada vez más rápidos, pero la palabra, el lenguaje, sigue siendo fundamental para desenvolvernos en esta sociedad cambiante. De ahí el importante papel que tiene el profesor de lengua y literatura como gestor del dominio de la lengua por parte de los jóvenes. Es decir, el profesor de lengua y literatura necesita compromiso, creatividad y pasión. Y esa labor se articula a través de las programaciones didácticas. Una programación didáctica que está enmarcada dentro de los niveles de concreción curricular, partiendo de lo más general y hacia lo más particular.
En lo más general, en las raíces de nuestro tronco, de nuestro árbol, tenemos la legislación vigente, partiendo por la legislación nacional, la que emerge desde el Estado, desde la Constitución, que en su artículo 27 dice que todos tenemos derecho a la educación, y a partir de ahí la legislación educativa, la que estaba vigente cuando se publicaba esta convocatoria de oposiciones, pues la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOE LOMCE. Esta se desarrollaba a su vez en el Real Decreto 1105 de 2014, y además a nosotros nos va a ser de utilidad en cuanto a la legislación nacional, y dado que estamos en cuarto de ESO, el Real Decreto 562 de 2017, porque es el que regula la titulación en educación secundaria obligatoria. Asimismo, estando en Andalucía, pues nos regimos también por la legislación autonómica, partiendo de la Ley de Educación de Andalucía, y en concreto el Decreto 111 de 2016, que es el que regula la formación y el currículo, el Decreto 111 de 2016, en educación secundaria obligatoria y bachillerato, y además desarrollado temporalmente, en este caso, por la Instrucción 9 de 2020. Instrucción 9 de 2020. Esta sería la legislación más importante. Tienen otros documentos que además están citados en el documento escrito. En el nivel 2 de concreción curricular tendríamos los documentos que afectan al centro, con el plan de centro, que incluye el reglamento de organización y funcionamiento, el ROF, el proyecto de gestión y el proyecto educativo. Y en el nivel 3 de concreción curricular tenemos las programaciones didácticas que emanan desde los departamentos, en este caso el Departamento de Lengua Castellana y Literatura. En mi caso, ¿por qué he elegido cuarto de ESO para desarrollar esta programación? Porque me parece un curso fundamental para consolidar la competencia en comunicación lingüística. Hay que tener en cuenta que nuestro alumnado va a dar un paso muy importante, ya que el siguiente año pasará a estar en un bachillerato de las distintas ramas, en un ciclo formativo, incluso en algunos casos se puede incorporar al mercado laboral. Por lo tanto, me parecía un año muy importante. Lógicamente, no podemos comenzar a ver los apartados de la programación si no sabemos en qué ámbito nos vamos a mover. Por lo tanto, les quiero hablar del contexto en el cual se va a desarrollar mi programación didáctica, ya que se debe tener en cuenta para poder personalizarlo a este contexto. En primer lugar, vamos a realizar nuestra actividad en un municipio del interior de la provincia de Málaga, en una localidad de tipo medio que tiene bastante dependencia del sector primario, agricultura y ganadería. De hecho, en el instituto, que además de tener los distintos cursos de educación secundaria y las distintas ramas de bachillerato incorporándose alumnado de otros municipios, pues también hay ciclos formativos de los distintos niveles, precisamente centrados en las industrias agropecuarias. Por lo tanto, eso es un factor importante. Y también en cuanto a actividad relacionada con la lengua y la literatura, el instituto realiza colaboraciones regulares con la radio municipal, funciona en él bien la biblioteca escolar y también, al igual que también lo hace la biblioteca municipal, y en la localidad pues hay una importante feria del libro y también un importante certamen literario, y esto pues podemos también integrarlo en algunas actividades de esta programación. Y lógicamente, aunque las programaciones didácticas salgan de los departamentos, es al final el profesor el que tiene que adaptarla a su grupo clase. Yo en concreto tengo
un grupo de 27 alumnos de cuarto de ESO por las asignaturas optativas que han seleccionado, va enfocado hacia las ciencias sociales. De esos 27 alumnos tengo 3 repetidores, por lo que habrá que hacerle un seguimiento normal en el caso de alumnos que no promocionan, y también tengo un alumnado que está dado de alta en Séneca como NEAE, con necesidades específicas de apoyo educativo. Es un alumno con talento complejo que además destaca en las capacidades de memoria verbal y lógica, con lo cual va a tener unas características específicas para la lengua y la literatura. Pues en este grupo y en este lugar es en el que yo voy a desarrollar mi programación. Toda programación pues debería comenzar fijando cuáles son las metas a alcanzar. Es decir, tenemos que comenzar visualizando los objetivos. Objetivos que vienen marcados por la legislación vigente, en concreto el decreto 111 fija objetivos generales de etapa. En concreto, pues yo puedo mencionar algunos relacionados con la lengua y la literatura, como el dominio, manejo y consulta de fuentes de información. También, y en concreto en la instrucción 9 de 2020, tengo objetivos de materia, como por ejemplo comprender y expresarse con coherencia y cohesión, tanto oral como de forma escrita, en lengua española. Y también en cada unidad, pues de forma más concreta, yo fijo objetivos didácticos. Si los objetivos son metas a alcanzar, el Real Decreto 1105 me indica que tengo que hacer un trabajo por competencias. Esto supone que tengo que poner al alumnado ante situaciones reales, ante problemas reales de la vida y del día a día que debe resolver. Las competencias me hablan del saber hacer. Y según la Orden Ministerial 65 de 2015, son 7 las competencias clave y todas tenemos que trabajarlas. Lógicamente, en lengua castellana y literatura, yo me voy a centrar en la competencia de comunicación lingüística. El alumnado tiene que terminar cuarto de ESO dominando el discurso oral y escrito en la lengua castellana. Y esto no solo lo voy a hacer utilizando textos relacionados con la lengua y la literatura, también de otros ámbitos temáticos como textos de la vida personal, textos profesionales o incluso textos humanísticos. Además, voy a trabajar pues la competencia digital en cuanto al uso de datos en entornos virtuales. También voy a trabajar la competencia social y cívica, como el respeto a las distintas opiniones en un debate, y también, aunque trabajo todas las competencias, también quiero destacar la competencia de expresiones culturales. Recientemente, durante este curso, se hizo viral un fragmento de la serie El Ministerio del Tiempo, donde el poeta García Lorca iba a una actuación de Camarón de la Isla, donde interpretaba uno de sus poemas. En ese fragmento, que se puede trabajar en clase, se integra literatura, música y cine. Por lo tanto, a esto me refiero con una actividad y con una educación por competencias que se pueden ver en clase. Bueno, trazo los objetivos, tengo que poner para alcanzar esos objetivos al alumnado en unos contextos reales que tiene que resolver, pero necesito una materia sobre la que trabajar. En concreto, pues hablo de los contenidos, que deben suponer el vehículo que mediante un trabajo por competencias me lleve a alcanzar los objetivos. Contenidos que en lengua castellana y literatura, recogidos en el Real Decreto 1105,
y a los que se le añade la cultura andaluza y el conocimiento de las hablas andaluzas en la legislación autonómica, pues esos contenidos tengo que secuenciarlos en 12 unidades didácticas, que es como lo hago yo. Son contenidos además que están estructurados en 4 bloques: comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Yo he hecho 12 unidades didácticas que reparto de la siguiente manera. En la primera evaluación trabajaremos de la unidad 1 a la 4 con diferentes tipologías textuales, fuentes de información y géneros periodísticos. En la segunda evaluación, unidad entre la 5 y la 8, con las variedades de la lengua española y también todo el bloque de conocimiento de la lengua con morfología y también sintaxis, viendo hasta todos los tipos de oraciones subordinadas. Y en la tercera evaluación veremos entre la unidad 9 y la 11 con la educación literaria, y tendremos una unidad 11 para la puesta en práctica y en escena de la comunicación con un discurso y un debate. Además, paralelamente durante todo el curso iremos desarrollando la unidad 12, que la vamos a hacer de forma transversal, dedicada a literaturas ocultas, literaturas que son menos conocidas, aunque tienen también una calidad notable. Lógicamente no me puedo quedar en los contenidos de lengua y literatura. También tengo que integrar la cultura andaluza, las hablas andaluzas, y también me tengo que ocupar de trazar puentes para abordar los elementos transversales. Estos elementos transversales, que están fijados en el decreto 111 de 2016, pues van a marcar también el trabajo en las diferentes unidades. Por ejemplo, habrá unidades en las que aborde la igualdad de género, por ejemplo, en cómo se ha reflejado el papel de la mujer en las obras literarias de diferentes épocas. También voy a tratar el medio ambiente a través del reflejo del paisaje en las obras de algunos autores, o también el tema de la interculturalidad a través de la variedad de las lenguas de España, que son el fruto del paso de diferentes culturas por la península ibérica. También puedo desarrollar colaboraciones con otras materias, con otras asignaturas, como por ejemplo, paralelamente a la vez que explico una corriente literaria, ver esa época en historia para que el contexto social e histórico se vea en una asignatura y el contenido literario se vea en la otra. Por lo tanto, a eso me refiero con elementos transversales y además trabajo interdisciplinar. Bueno, pues realizado el trabajo hacia unos objetivos con un trabajo por competencias y mediante el vehículo que suponen los contenidos, todo esto tengo que ser capaz de llevarlo al día a día en el aula, y eso va a ser el grueso, el tronco central de nuestra programación didáctica, a lo que vamos a llamar metodología, que son los procedimientos, los recursos, las tareas con las que voy a proceder en mi día a día en el aula. La metodología debe partir por los conocimientos teóricos que debe tener todo docente, y en concreto con una bibliografía de la que yo he partido para realizar esta programación. Bibliografía que nos aporta luz y a partir de la cual, bueno, pues yo he utilizado el manual de la planificación educativa, la programación de aula de la editorial Grao de varios autores, o también el manual de Carlos Lomas de educación lingüística y literaria. A partir de aquí, yo sé que en mis clases, en esta metodología, voy a aplicar aprendizaje significativo y aprendizaje motivacional,
voy a partir de los conocimientos previos del alumnado y a partir de ahí ir creciendo y ir desarrollando para saber un poco cuánto puedo profundizar. Voy a ir haciendo preguntas a mi alumnado que habrá que ir respondiendo. También tengo que hacer una individualización de la enseñanza, es decir, aunque tengamos un grupo amplio, es heterogéneo y tengo que individualizarme a las características de cada alumno en la medida de lo posible, y también voy a aplicar el aprendizaje por descubrimiento de Branner, consistente en que no se puede dar todo hecho, sino que el alumnado, por medio de la investigación, por medio del trabajo propio, debe ser capaz también de ir conociendo por sí mismo. Bueno, creo que la mejor metodología es una agrupación de distintas metodologías, y eso lo voy a reflejar en las tareas. En cada unidad didáctica yo planteo actividades de introducción, de desarrollo y de síntesis. De introducción, pues podrá ser el visionado del vídeo que comentaremos entre toda la clase, un Kahoot introductorio o un pasapalabra. Como actividades de desarrollo, pues vamos a tener las explicaciones del profesor en la pizarra digital, vamos a tener actividades en la libreta de dificultad creciente, tendremos también trabajos de investigación, alguna exposición y también pruebas escritas. Y en cuanto a actividades de síntesis, reflexionaremos en torno a los aprendizajes adquiridos. Yo aquí trabajaré con la publicación de hilos de Twitter, también con la creación de un podcast a modo de tertulia donde se comente lo que se ha aprendido, y también utilizaré un portfolio personal del alumno a través de un blog. Además de estas tareas, recoge mi programación actividades de refuerzo para aquel alumnado que no consiga alcanzar los objetivos mínimos. Aquí voy a trabajar con un canal de vídeos que funcionará como aula invertida para que el alumno pueda visionar la explicación cuando lo necesite, también con actividades de dificultad creciente y también actividades, tareas de ampliación, que serán investigaciones más profundas en torno a cada unidad didáctica. Planteo también actividades, tareas complementarias, en concreto en cada evaluación. En la primera nos visitará la escritora, la poeta andaluza Siracusa Bravo, que además de poeta realiza una puesta en escena muy atractiva, realiza una performance que nos va a servir para ver otra forma de proyectar la poesía. En la segunda evaluación, conjuntamente con la asignatura de plástica, participaremos en el concurso de carteles con motivo del Día de la Mujer, y también vamos a realizar una visita al diario Sur, ya que acabamos de ver los géneros periodísticos. Y en la tercera evaluación haremos una salida a un lugar que nos coge muy cerca, como es la casa natal del poeta José María Hinojosa, que es uno de los escritores desconocidos o menos conocidos de la generación del 27, que es una de las tendencias literarias que vamos a ver en esa tercera evaluación. También trabajamos proyectos, uno en cada evaluación. En la primera evaluación, y dado que venimos haciendo un podcast al final de cada unidad, pues vamos a desarrollar un maratón de radio en la emisora municipal en los días previos a Navidad, para que además tenga un carácter solidario. En la segunda evaluación vamos a realizarlo, además conjuntamente con la asignatura de música, una agrupación de carnaval. En lengua elaboraremos las letrillas y además será una agrupación tan malagueña como una murga. Y en la tercera evaluación, pues vamos a dar un paso más allá al concepto de escritura y de escritura creativa, y haremos un taller de edición de nuestros propios libros con equipos de escritores, maquetadores, ilustradores, revisores o incluso personal de marketing y comunicación, para dar forma a nuestras propias publicaciones. Pues eso en cuanto a la metodología.
de la que no nos podemos olvidar también que todas las tareas las vamos a realizar utilizando distintos agrupamientos. Para esto hay que decir que vamos a estar muy pendientes también de las condiciones sanitarias. Ya saben que hemos tenido un curso complicado, habrá que estar pendientes de las indicaciones del coordinador COVID, pero en principio yo planteo mis actividades pudiendo ser tanto individuales como otras en pareja y otras en grupos cooperativos. En principio el aula me da juego para mover los sitios manteniendo la distancia, pero si en un momento determinado no se pueden hacer actividades por grupos cooperativos, siempre vamos a tener un plan B para hacerla individual. Y también es importante en estas metodologías la utilización de los recursos, por un lado espaciales y también, como digo, condicionado un poco por la situación sanitaria. Tenemos el aula, pero también planteo actividades en el patio, en la biblioteca, en la sala de informática o incluso en el huerto que tiene el instituto, donde desarrollo una actividad de poesía. Por lo tanto, son los factores a tener en cuenta dentro de la metodología. Bueno, pues claro, ese es el día a día en el aula, pero todo esto hay que ponerlo a prueba, hay que testarlo. Es decir, de este tronco y centro fundamental que tiene mi programación, pues yo tengo que hacer una medición para ver si el alumnado alcanza los objetivos, es decir, la evaluación. Una evaluación que, según la LOE 11, debe ser sumativa, formativa y competencial. No me vale con medir el producto final o la nota al final, sino tengo que medir el proceso y además hacerlo por competencia. Siempre voy a partir por una evaluación inicial que realizaré en los primeros días de curso con unas tareas orales y escritas, y eso me va a permitir conocer cuál es el punto de partida y cuánto voy a poder profundizar en la materia. Y después, a cada tarea, pues tengo que hacer una medición utilizando instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación pueden ser, por un lado, el diario de clase, donde yo voy anotando con una serie de notas, pues cómo ha trabajado el alumno ese día. Puedo hacerlo con escalas de observación, con una serie de ítems que también voy valorando, o tengo distintos tipos de rúbricas: rúbrica de exposición oral, rúbrica de trabajo escrito, rúbrica de investigación y rúbrica de portfolio. Pero esos instrumentos de evaluación y esas tareas, para que se realice una evaluación por competencias, dice el Real Decreto 1105 que la forma de evaluar por competencias es a través de los criterios de evaluación concretados en los estándares de aprendizaje. Por lo tanto, si ven las unidades didácticas, yo a cada tarea le asigno un instrumento de evaluación y le asigno también, lo relaciono con criterios y estándares. Por ejemplo, en una rúbrica yo puedo poner como ítems evaluables los estándares de evaluación, y la suma de los estándares me forman el criterio. Y es precisamente las tareas junto a los criterios lo que tengo relacionado en el cuaderno de Séneca para dar una nota numérica, y es precisamente ahí donde me hace las medias. No obstante, pues yo realizo una media ponderada en torno a actividades según el criterio con el que trabaje cada actividad. Así, tengo actividades con criterios básicos que tienen un valor del 50%, actividades con criterios intermedios que tienen un valor del 35% y actividades con criterios avanzados cuyo valor es el 15%.
Entonces, en esta relación, en esta asignación de tareas a criterios, me sale una evaluación por competencias. Lógicamente también tengo que tener en cuenta métodos de recuperación. Por un lado, recuperación de la asignatura en curso, la realizaré en junio, y también en la evaluación extraordinaria. A fecha de esta convocatoria se preveía en cuarto de ESO en septiembre, finalmente ya saben que ha habido una modificación y se ha hecho en junio, y también hago otra recuperación en junio, justo antes de la evaluación ordinaria. Y también tengo que tener en cuenta la recuperación de pendientes, que yo lo hago con un cuadernillo de actividades en cada una de las evaluaciones. Y bueno, todo esto también se ve afectado por la inclusión que debe tener, el carácter inclusivo que debe tener nuestra educación. Entonces, incluye un apartado de atención a la diversidad. La atención a la diversidad no es solo hacia el alumnado NEAE, sino que tengo que tener en cuenta las características diversas de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, con sus distintos ritmos de aprendizaje. De hecho, puedo tomar medidas generales como diferentes agrupamientos, o como esa diferenciación o escala en cuanto a niveles de dificultad de las actividades, como he indicado en cuanto a los diferentes criterios de básico, intermedio y avanzado. Y eso sí, al alumnado NEAE tengo que trazar un camino específico, y además siempre con el visto bueno del Departamento de Orientación y de las familias. Para mi alumno con talento complejo, que además destaca en varios talentos, pues es un alumno que se le da muy bien, mejor la expresión oral que la expresión escrita, pero le gusta mucho leer, devora y devora y devora obras literarias, está obsesionado con memorizar nombres de escritores, nombres de libros, y hemos previsto para él un dispositivo de lectura electrónico, donde a través de los préstamos digitales de la Biblioteca de Andalucía él va introduciendo distintas obras literarias que además vamos viendo dentro de las unidades. Él las va leyendo, va haciendo actividades respecto a ella, la mayoría orales, incluso explica mucha información sobre esos libros y esos escritores a sus compañeros. Evitamos así que se pueda aburrir en clase, lo tenemos motivado y lo tenemos más integrado. Por lo tanto, todos forman parte de este ecosistema que supone la programación didáctica, con muchos elementos. Sabemos que a lo largo de un curso se dan muchas circunstancias, muchas vicisitudes, pero nuestro objetivo debe ser cumplir la programación, evitar que nuestro alumnado pues se aleje de cualquier complejo de olmo seco y maltratado, que mire hacia el camino y hacia la vida, hacia la luz y hacia la ribera, para que esas hojas verdes que han salido, esos brotes que son hoy en día nuestros alumnos y alumnas, se puedan convertir en el milagro de la primavera. Hombres y mujeres que sustenten la sociedad del mañana.